Vamos a ver si está el audio a todo volumen como para que se escuche. Bien, entonces continuando con patología endocrina, vamos a ver básicamente lo que es paratiroides en un primer momento. Es necesario que nosotros conozcamos la histología de esta paratiroides para más o menos relacionar la patología, ¿no? Entonces, básicamente está compuesto por tres tipos de células. Las que más se conocen son las principales, seguidas por las auxifílicas. Recordar de que esta hormona es ubicada cerca a la glándula tiroides y que muchas veces cuando se toma un corte histológico va a salir a la microscopía tiroides con corte de paratiroides. Aquí, por ejemplo, tenemos a mayor aumento, vemos claramente la presencia de células y infiltración de tejido adiposo. ¿Qué es importante acá? Reconocer los dos tipos de células, las auxifílicas y las principales. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que las auxifílicas van a tener un citoplasma más rosadito. ¿Qué otra diferencia podría tener una de la otra? La célula auxifílica suelen ser las menos abundantes, su núcleo va a ser más pequeño y su citoplasma va a ser más rosado, por lo que se le conoce como citoplasma eosinófilo y granular. Mientras que las células principales van a ser de células bien definidas, los límites bien definidos y un aspecto vacuolizado. Aquí tenemos un corte donde evidenciamos los dos tipos de células. Vamos a aceptar a su compañera. ¿Y cuáles serían las enfermedades asociadas a la glándula paratiroides? Sabemos de que, al igual que las otras hormonas, existen enfermedades asociadas a niveles bajos de esta hormona como a niveles altos. Una de ellas es el hipoparatiroidismo. Está relacionado a cuadros de hipocalcemia y de hiperfosfatemia, relacionada con la secreción de la hormona paratohormona. ¿Cuál es la causa que se ha ligado a este tipo de enfermedad? Vendría a ser, número uno, la quirúrgica. Muchas veces al realizar una cirugía podemos dañar la paratiroides. Principalmente, ¿qué tipo de cirugías? Las cirugías por cáncer, por ejemplo, de tiroides, ¿no? Se hace una tiroidectomía y se daña la paratiroides. Bien. Este puede estar asociado a cuadros postquirúrgicos, por radiación, postfármacos o por enfermedades infiltrativas. Puede ser también de carácter idiopático o de carácter... A ver, un momento. Bien. Cuando nosotros hablamos de las glándulas, es importante que conozcamos que está conformado por 4 lóbulos, por decirlo así, ¿no? O 4 glandulitas. Y que se encuentran ubicadas en la parte anterior del cuello, detrás de la tiroides, a cada lado, por decirlo así, de la tiroides, ¿no? Y que cuando hablamos de hipoparatiroidismo estamos asociando a esta enfermedad cuando existe una falta de producción de esta hormona, de la paratohormona. Recordar que esta glándula va a producir esta hormona y esta hormona va a estar asociada con la regulación de los niveles de calcio en el organismo. Por lo tanto, una no producción de esta hormona va a ocasionar una disminución de los niveles de calcio. Ya habíamos mencionado de que además se pueden tipificar las causas o los tipos de hipoparatiroidismo, como por ejemplo los del tipo primario, aquellos trastornos cuyo origen va a ser a nivel de la glándula paratiroides, ¿no? ¿Y qué es importante conocer aquí? ¿Cuál es la alteración laboratorial que presenta? ¿Qué quiere decir eso? Que al ser un daño a nivel de la hormona, va a producir una disminución o una ausencia de la paratohormona en la sangre que va a conllevar a niveles bajos de calcio, que se conocen como hipocalcemia, y a niveles altos de fósforo, que se conocen como hiperfosfatemia. El calcio y el fósforo actúan contrariamente, por decirlo así, ¿no? Y cuando nos referimos a un hiperparatiroidismo secundario, aquí va a ser una falta de, acá es hipoparatiroidismo, una falta de la paratohormona, hipocalcemia, y además asociado a niveles bajos de hipomagnesemia.
Existe otra entidad conocida como la pseudo-hipoparatiroidismo, en la que básicamente la paratormona va a seguir fabricándose, pero no va a ser eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, no va a tener acción a nivel del hueso ni del riñón. ¿Por qué? Porque no va a haber una respuesta de esta hormona. Por lo tanto, el calcio sigue sin producirse. O sea, van a haber niveles bajos de calcio. ¿Cuáles podrían ser los síntomas para que más o menos nos pueda orientar que existe una afectación a nivel de esta glándula? Puede haber dolor abdominal, uñas quebradizas, cabello reseco, piel seca y escamosa. No sé por qué sale esta. Ya, bien. Aquí prácticamente vamos a ver los cambios que existen a nivel del hipotiroidismo primario y cómo es que hay afectación del nivel de calcio, del nivel de fósforo y el nivel de la paratormona. Es importante conocer las diferentes entidades que hemos mencionado: el hipoparatiroidismo primario, el secundario y el pseudo-hipoparatiroidismo. Además de la sintomatología, otros exámenes de ayuda diagnóstica vendrían a ser la ecografía, la resonancia magnética o la tomografía, porque de cierta forma me va a poder evidenciar si existe alguna lesión a nivel de la glándula paratiroides, ya sea a nivel del tamaño o alguna nodulación agregada, por mencionar solo algunas. Prácticamente la paratiroides, el hipoparatiroidismo se trata con la administración de vitamina D. Otra de la entidad conocida a nivel de esta glándula va a ser el hiperparatiroidismo. Aquí va a suceder lo contrario al hipoparatiroidismo. Aquí más bien van a producirse mayores concentraciones de calcio. Y está asociado principalmente a neoplasias. Aquí va a pasar de que la paratiroides se va a suprimir y los niveles de paratormona van a ser bajos. Puede ser también o se puede tipificar como primario, secundario, terciario y va a depender a qué nivel está afectado. Siempre el primario va a afectar la glándula. Entonces aquí va a haber una secreción aumentada de hormona paratiroidea y la manifestación más común va a ser la hipercalcemia. En el caso del hiperparatiroidismo secundario, está relacionado a una patología previa, ya sea una enfermedad renal, como insuficiencia renal crónica, o deficiencia de vitamina D como la osteomalacia, por mencionar solo algunos. Y en el caso de la terciaria, básicamente va a haber una automatización funcional, generalmente post-trasplante. Entonces, habíamos mencionado que el hiperparatiroidismo principalmente estaba asociado a procesos benignos como malignos. Benignos a los denominados adenomas e hiperplasias y malignos como los carcinomas. Entonces vemos de que estos adenomas pueden ser unilaterales en un 85%, pueden ser bilaterales o dobles de repente en un 5%, carcinomas en un 3% y las restantes de hiperplasia. Aquí, por ejemplo, relaciona entre un hiperparatiroidismo primario y un hipertiroidismo secundario, ¿no? ¿Cuál es la alteración de los niveles de paratormona y calcio? Aquí la diferencia va a ser a nivel de la paratormona. Pueden haber cuadros de hipercalcemia, los cuales van a desencadenar fatiga, depresión, confusión mental, anorexia, náusea, vómitos, estreñimiento, defectos a nivel renal. También puede ser a nivel electrocardiograma, ¿no? Síntomas como poliuria, nefrolitiasis, básicamente síntomas renales, por decirlo así, ¿no? Existe un clásico síndrome conocido como el síndrome neuromuscular del hiperparatiroidismo, que básicamente va a consistir en una miopatía. ¿Qué quiere decir? Un daño a nivel muscular, principalmente los músculos proximales, y va a ocasionar cansancio, fatiga. Entonces, tal como se había mencionado, el diagnóstico va a ser principalmente con los exámenes de laboratorio, determinando los niveles de paratormona y de calcio, principalmente. Entonces, aquí tenemos una tablita que es importante que la reconozcan y que se la aprendan en cuanto a los cambios que existen con los diferentes tipos de hiperparatiroidismo, ya sea primario, secundario o terciario. Vamos a ver que generalmente todos los cuadros
o la mayoría de los cuadros van a tener cuadros de hipercalcemia. Pero aquí, por ejemplo, el que va a diferenciar va a ser el tipo secundario, que va a tener lo contrario en cuanto a calcio, fosfato y vitamina D. En cuanto al manejo, pues va a depender de la sintomatología, de las demás complicaciones. Se recomienda hacer un seguimiento al paciente en cuanto a los niveles de la presión arterial, del calcio sérico, urinario, de la creatinina. Va a depender también del origen etiológico de este hiperparatiroidismo. Recordar que uno de los agentes causales podría ser la insuficiencia renal. Entonces, definitivamente va a ser un manejo a nivel del riñón, por decirlo así, ¿no? Bien, la segunda parte de la clase vendría a ser la glándula suprarrenal. Sabemos que estas glándulas suprarrenales se localizan en el polo superior de los riñones y que básicamente tienen una estructura o una forma triangular. Es importante conocer la constitución histológica en cuanto a las partes de esta glándula suprarrenal, ¿no? Va a tener un parénquima, una zona cortical y una zona medular. Aquí que es importante diferenciar que cuando nosotros nos referimos a la corteza, básicamente va a ser una síntesis de las hormonas esteroideas. Y cuando nos referimos a la médula, básicamente va a ser una síntesis de las catecolaminas y la acetilcolina. La corteza puede dividirse además en 3 zonas: la zona glomerular, la fascicular y la reticular. Que es importante acá saber qué hormonas se producen a nivel de cada una de estas zonas, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la zona glomerular, encontramos que hay una producción de mineralocorticoides y por lo tanto se libera aldosterona. A nivel de la zona fasciculada, encontramos que aquí se libera cortisol porque producirían glucocorticoides. Y a nivel de la zona reticular, básicamente es, ¿no?, andrógenos. Esa es una imagen histológica en cuanto a la constitución del parénquima, ¿no?, en corteza y médula. Pero recordar que también está recubierta por una cápsula. Vemos las diferentes fases o etapas o partes o capas, como quieran llamarlo, de la zona cortical, ¿no?, zona glomerular, que produce mineralocorticoides con la aldosterona, la zona fascicular, que produce glucocorticoides con el cortisol, y la zona reticular, que produce básicamente las hormonas sexuales. Y a nivel medular, la producción de adrenalina y noradrenalina, que son conocidas como catecolaminas. Este es un corte histológico como para más o menos ubicarnos en cuanto a la constitución histológica. No igual aquí, tenemos por ejemplo que a nivel de la capa fasciculada resaltan los espongiocitos. Aquí, como para recordar la parte histológica, vemos que la zona glomerular prácticamente va a estar en contacto con la cápsula y que estas células van a estar formadas por sinusoides. Los sinusoides vendrían a ser vasos sanguíneos, en otras palabras. Estas células son cilíndricas, piramidales, pequeñas, de un núcleo pequeño, con 1 o 2 nucleolos, y su citoplasma es así. Podrían presentar algunas gotas lipídicas. Esta es una vista a una microscopía electrónica. La siguiente zona vendría a ser la zona fasciculada. ¿En qué se va a diferenciar con la primera capa? En que esta se va a disponer en cordones, en trabéculas, y también se van a separar cada cordoncito por sinusoides. El citoplasma aquí va a ser acidófilo y podría presentar algunas vacuolas. Aquí, como les mencionaba anteriormente, recalcan los denominados espongiocitos. Esta es otra figura de la microscopía electrónica que básicamente resalta la presencia de los retículos endoplásmicos. En la zona reticular, estos cordones se van a unir y son células más pequeñas, van a haber gránulos de lipoxina pardos. Esta también es una microscopía electrónica. Y a nivel de la médula adrenal, básicamente encontramos la constitución por estroma y parénquima. Recordar que el estroma está constituido principalmente por fibras nerviosas, tejido conectivo, capilares sinusoides, y que el parénquima está constituido por las células cromafines y las células ganglionares simpáticas, las que producen las catecolaminas y la acetilcolina. Aquí, por ejemplo, tenemos un corte histológico donde evidenciamos la presencia del vaso sanguíneo, las células cromafines, las células ganglionares,
que vendrían a ser los constituyentes de la médula. Bien, eso es lo que respecta a la histología. Cabe mencionar que dentro de las patologías de la glándula adrenal a nivel de la médula suprarrenal básicamente, encontramos una lesión que es denominada el feocromocitoma, que ya lo hemos visto en la parte práctica. Y se dice que esta neoplasia va a actuar a nivel de las células cromafines. Va a estar relacionada con la presencia de cuadros de hipertensión secundaria y es conocida como la enfermedad del 10% o la regla de los 10%. ¿Por qué? Porque 10% son extraadrenales. El diagnóstico se va a realizar con el dosaje de catecolaminas, ya sea en orina, y del ácido vanilmandélico. Aquí, por ejemplo, es un cuadro muy bonito que me permite más o menos ubicarme en cuanto a los valores de la catecolamina y decir de que niveles elevados de catecolamina o metanefrina en orina de 24 horas me va a hacer pensar en un cuadro de feocromocitoma, el cual va a tener que ser confirmado por un examen imagenológico, ya sea una tomografía o una resonancia magnética. Y podría yo encontrar un tumor ya sea localizado o no localizado. Bien, dentro de las patologías de la corteza suprarrenal encontraríamos 4 cuadros, principalmente la hiperfunción córtico-suprarrenal o hiperadrenalismo, la insuficiencia córtico-suprarrenal, la neoplasia córtico-suprarrenal y las lesiones suprarrenales. La hiperfunción córtico-suprarrenal o hiperadrenalismo está constituido principalmente por 3 síndromes: el síndrome de Cushing, el hiperaldosteronismo primario y los síndromes adrenogenitales. El síndrome de Cushing existen variedad de síndromes. Puede ser hipofisiario, puede ser exógeno, puede ser ectópico, puede ser suprarrenal. Cuando es de origen suprarrenal, básicamente se atribuye a la presencia de un adenoma o de un carcinoma y los niveles de ACTH van a ser suprimidos. Definitivamente van a ser más frecuentes en los infantes. Vemos claramente que dentro de las causas exógenas encontraríamos el consumo de fármacos y las endógenas encontraríamos la presencia de los adenomas hipofisiarios productores de la ACTH. Recordar que existe una diferencia entre enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing. La enfermedad de Cushing se caracteriza por un exceso de la producción de ACTH por la pituitaria, mientras que el síndrome de Cushing, ese exceso va a ser producido por la glándula adrenal o por la pituitaria. Existe otro síndrome que vendría a ser el síndrome de Nelson, que vendría a ser cuando se remueve, se saca la glándula adrenal y se produce un crecimiento excesivo de los adenomas productores de la ACTH en la pituitaria. La clínica va a estar relacionada a producción elevada de glucocorticoides. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber obesidad, va a haber la fascia lunar, la joroba de búfalo en la espalda, por mencionar solo algunos, fallos en la cicatrización, en la osteoporosis. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, la joroba del búfalo, la cara semiluna, ¿no? Y el diagnóstico va a ser laboratorial en cuanto al dosaje del cortisol, el cual va a estar aumentado, y una pérdida del patrón diurno normal de la secreción de cortisol. A ver, esto de acá encontramos, por ejemplo, es un mapita como para ubicarnos en cuanto al diagnóstico de cuadros de hipercortisolismo, ¿no? Primero dosar el cortisol, ya sea en orina o en otra sustancia, por ejemplo acá también en saliva nocturna, y definir si está elevado o no. En el caso de que no sea concluyente, sería tomar un cortisol sérico nocturno y definir si se trataría de un síndrome de Cushing, determinar la hormona ACTH para ver si está suprimida, si está elevada, y darle la definición o el apellido, ¿no?, si se trata de un síndrome de Cushing ACTH independiente o un síndrome de Cushing ACTH dependiente. Los cuadros de hiperaldosteronismo básicamente van a estar asociados a cuadros de hipopotasemia, o sea, los niveles de potasio van a estar bajos.
van a ser eliminados a nivel de la orina, por lo tanto va a haber una excreción urinaria de potasio, el cual puede ser disminuida o aumentada. Habiendo una alteración a nivel del sistema renina-angiotensina, la cual puede ser alta, normal o baja. De acuerdo a las diferentes causas asociadas, nosotros podemos definir el tipo de hiperaldosteronismo. Otra de las patologías mencionadas era el hiperandrogenismo. Este es asociado básicamente a una causa congénita o a presencia de adenomas o a otras enfermedades como síndrome de ovario poliquístico. Y el diagnóstico va a ser básicamente elevación de la testosterona, androstenediona, cuadros de oligomenorrea, anovulación. En cuanto a insuficiencia córtico suprarrenal, podemos ver que existen 4 tipos. La tipo aguda primaria, el síndrome de Waterhouse-Friedrich, la insuficiencia córtico suprarrenal crónica primaria o enfermedad de Addison y la insuficiencia córtico suprarrenal secundaria. La insuficiencia suprarrenal va a estar asociada a enfermedad hipotalámica hipoficiaria o una administración exógena de esteroides o una adrenalitis autoinmunitaria. Entonces va a estar acompañada de cuadros de hiponatremia, hiperglucemia, acidosis metabólica, hiperpigmentación, por mencionar solo algunos. La insuficiencia adrenocortical primaria es la denominada enfermedad de Addison, en la que básicamente se va a caracterizar porque el 90% de la glándula no va a funcionar o va a ser destruida y va a estar asociado a diferentes agentes etiológicos. Una de ellas, o la más frecuente, vendría a ser la adrenalitis autoinmune. Definitivamente existen otros agentes causales como las neoplasias, causas infecciosas. Se va a tener que retirar rápido los esteroides, puede haber hemorragia suprarrenal masiva. Aquí van a estar los cambios en cuanto a la presencia de esta enfermedad, ¿no? Disminución de cortisol, aumento de CTH, hipotensión, hiperpigmentación. Recordar que el síndrome de Addison se caracteriza por hiperpigmentación. Cuadros de hipotensión, hiponatremia, hipercalemia. Aquí, por ejemplo, tenemos una mano normal y una mano de un paciente con síndrome de Addison. Definitivamente hay una hiperpigmentación. Entonces, el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal va a ser con el dosaje de cortisol seguido por el dosaje de ACTH. En cuanto al manejo terapéutico, va a depender del tipo de insuficiencia suprarrenal. Si se trataría de una primaria o de una secundaria, o de una crisis suprarrenal. Pero se ve que la reposición va a ser de glucocorticoides. Las dosis van a ser diferentes definitivamente. Y en cuanto a las neoplasias córticos suprarrenales, encontramos neoplasias benignas y neoplasias malignas. La presencia de adenomas, la presencia de carcinomas. Encontramos otras lesiones suprarrenales como los incidentilomas, los quistes suprarrenales, los mielolipomas suprarrenales. Los incidentalomas, esos pueden ser hallazgos causales y pueden ser con alteración o no de la función hormonal. Es como decir secretante y no secretante. Se puede determinar una lesión de la cual puede ser grande o pequeña, ¿no? Para lo cual se necesitará una tomografía control para determinar si es que existiría alguna lesión infiltrativa. Bien, voy a revisar la clase de Lima porque he visto que también la han descargado. Esta creo que es. Vamos a ver qué cosa se ha hecho, ¿sí? O qué cosa ellos han mencionado. A ver. Ahora vamos a ver. Espero que no tenga audio. Lo seguido. Y ya sí tiene audio, entonces vamos a hacerla de acá nomás. Vamos a ver. ¿Dónde está el porcentaje? Solo para dar énfasis a algunas cositas, ¿sí? Bien, entonces, a ver, uy.
Entonces, básicamente, ellos han tratado también páncreas. A ver, quiero disminuir el porcentaje. ¿No será ahí? Y entonces, básicamente, ellos han tratado paratiroides, hiperparatiroidismo, paratiroides, páncreas y glándula suprarrenal. Entonces, dentro de paratiroides se han enfocado las dos patologías, lo que es el hiperparatiroidismo y lo que es el hipoparatiroidismo. Lo que es páncreas han hablado de diabetes mellitus y lo que es glándula suprarrenal han visto los dos cuadros extremos, o sea, el hipercortisolismo y la insuficiencia suprarrenal. Bueno, aquí básicamente recordar la arquitectura anatómica e histológica de la paratiroides, ¿no? En cuanto a sus componentes, a su localización, a sus funciones. Aquí, por ejemplo, una gammagrafía en la que se ve la paratiroides. Y aquí hablan sobre los agentes causales relacionados a cuadros de hiperparatiroidismo, ¿no? Principalmente adenomas, seguidos por hiperplasias o carcinomas en último lugar. A ver, ¿qué dice acá? De los adenomas paratiroideos, básicamente, que va a haber un predominio de los componentes celulares, ya sean células principales o ya sean células oxifílicas, asociados a otros componentes como fibrosis. Ya, definitivamente si hay una hiperplasia va a haber un aumento del tamaño, del peso. Y en cuanto al carcinoma, bueno, no refieren mucho. Está relacionado a los cambios de paratormona y calcio. Define también lo que es hipertiroidismo primario y secundario. El primario siempre va a estar relacionado a la glándula en sí, y el secundario asociado a otros agentes causales, como por ejemplo aquí asociado a la insuficiencia renal, ¿no? El cuadro de hipoparatiroidismo, que es menos frecuente y que puede ser también por una causa iatrogénica. Aquí, por ejemplo, hace mención del páncreas endocrino. Recordar que cuando nosotros nos referimos al páncreas endocrino, básicamente nos estamos refiriendo a la estructura de los islotes de Langerhans, ¿no? Así como de otros conductos interlobulares. Y la patología más común va a ser la diabetes, ¿no? A ver, vamos a ver. La diabetes, existen dos tipos principalmente, la tipo 1 y la tipo 2. Vamos a ver que existen criterios en cuanto... Entonces ahora desarrollando la primera glándula, esta glándula paratiroides tiene donde mayormente su funcionalidad prácticamente es para ver lo que tiene que ver sobre el calcio que se encuentra a nivel donde un sanguíneo. Normalmente medio centímetro del calcio a 4 milímetros, nada más de esta tamaño, son como una especie de arrocitos. A ver, no sé qué presioné que se activó el audio. Voy a entrar nuevamente ya un momento. Existen criterios diagnósticos para la diabetes en cuanto a dos pruebas principalmente. La prueba de tolerancia oral de la glucosa y, bueno, que se define en ayunas o postprandial, después del almuerzo, por decirlo así, ¿no? No sé por qué se activó el audio, a ver, deje que cargue. Un momento. A ver. Se activó el audio solo, no sé por qué. Es importante conocer también de que la diabetes va a tener varias complicaciones a nivel vascular, a nivel renal. Y aquí, por ejemplo, en la corteza suprarrenal hace la distinción de las diferentes zonas, los cuadros de hipercortisolismo y los cuadros de insuficiencia suprarrenal.
Vemos claramente si se da a nivel primario, secundario, la presencia del síndrome de Cushing, ¿no? Asociado con niveles de cortisol elevados. Otra entidad vendría a ser el adenoma córtico suprarrenal, que básicamente va a ser una proliferación de un tipo celular, por decirlo así, ¿no? Puede haber plemorfismo, o sea, las células medias atípicas, ¿no? Aquí, bueno, describen el síndrome de Cushing y la característica o la facie de este paciente, ¿no? Bien nos dicho la cara de media luna, también las estrías es otra de las características, ¿no? El hiperaldosteronismo es otra entidad, los síndromes adrenogenitales, la insuficiencia suprarrenal, que también hemos mencionado. También se mencionó en una de las grafiquitas el síndrome de Waterhouse-Friedrich, que básicamente va a ser un cuadro de insuficiencia suprarrenal, pero causado por un cuadro de septicemia fulminante. El síndrome de Addison, que también es muy frecuente. Aquí, por ejemplo, encontramos un origen autoinmune. Aquí hay un predominio de células mononucleares. La presencia de neoplasias, ya sea carcinoma, algunos tumores de la médula suprarrenal como el feocromocitoma, que ya lo hemos mencionado, que básicamente va a ser una proliferación de las células cromafines. Bien, ¿hay alguna pregunta, chicos? ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud en cuanto a las patologías